¿Por qué todos los protagonistas se resisten a la aventura? ¿Por qué siempre hay un montaje musical en mitad de las pelis? ¿Y por qué las comedias románticas siempre tienen una pelea antes del final feliz? Pues porque todas las historias siguen estructuras. Y si lo que quieres es escribir una buena novela, tú también las necesitas. Es cierto que hay estructuras tan machacadas que parecen predecibles. ¿Quién no ha mirado el reloj cuando quedaba media hora de película y ha pensado, ahora vienen los problemas? Pero el poder de las estructuras no es marcarnos el ritmo, que si el detonante en la página 20, el giro en la 100, sino que nos ayudan a presentar la información de forma gradual y sorprendente y a llevar al lector a los puntos emocionales que queremos en cada momento. Es decir, que nos ayudan a crear historias que fluyan y que sean satisfactorias. Para ir explicando los elementos que forman una historia sólida, voy a poner como ejemplo la estructura más sencilla del mundo, la de los 3 actos: planteamiento, nudo y desenlace. Aunque como esta estructura no nos da mucha información sobre qué tipo de contenido poner en cada acto, voy a añadir algunos puntos más y ejemplos. Aquí tenemos el mapa de tramas de Épica Moderna, mi novela adolescente, y como toda historia, vamos a empezar por el inicio. Eso no quiere decir que nos pongamos a contar el origen del mundo o el nacimiento del protagonista, sino que es importante presentar la realidad cotidiana del personaje, es decir, su versión inicial antes de que todo cambie. Por ejemplo, al principio Ángel es una chica normal con problemas normales como querer ser popular, aunque también podría ser una reina elfa con problemas políticos internacionales. No se trata de que el inicio sea común, sino de ver cómo es el personaje al principio para que luego al final de la historia nos impacte su cambio, que puede ser emocional, físico o de vida. Luego viene el detonante o catalizador, que es ese evento, desgracia o propuesta que amenaza con cambiar esa vida cotidiana del personaje. Y en general es lo que suele mover el resto de la trama. Es decir, es el problema inicial que nos vamos a pasar toda la historia intentando resolver. A veces el detonante lo podemos poner antes de que empiece la historia, para acelerar un poco el inicio o para mantener en secreto la motivación del personaje. Otras veces el detonante es tan grave que el personaje tiene que actuar inmediatamente después. Y en otras ocasiones el personaje puede dudar y tomarse un tiempo antes de iniciar la historia. En el caso de Angélica, el detonante es que descubre que es una elegida, pero como resulta que nadie cree que lo sea, pues tiene la posibilidad de apartarse de la situación. En cualquier caso, el primer punto de giro es el momento en el que por fin el personaje empieza a actuar. Es decir, si el detonante era un asesinato, empieza la investigación. Si el detonante era una guerra, empiezan a entrenar. O en el caso de Ángel, las dos cosas, porque si quiere ser la elegida ganadora tiene que investigar los planes de Gabriel y entrenar para matarlo. Antes de pasar al nudo hay que fijarse en que el planteamiento es un acto muy corto. Si habláramos de una serie sería solo el primer capítulo o menos, pero en ese poco tiempo hay que dejar claro quién es tu personaje, qué quiere y a qué se va a tener que enfrentar. ¿Y por qué nos damos tanta prisa? Para enganchar desde el principio. Y eso se consigue haciendo que el personaje y su vida nos importe. Y para los que quieren escribir tramas que no sean de acción, he convertido Épica Moderna en un romance contemporáneo, para que veamos un ejemplo de que la estructura del planteamiento sirve incluso en historias más introspectivas. El nudo. A mí ese nombre no me gusta porque me recuerda a algo corto y apretado, cuando en realidad es el acto más largo. Así que yo prefiero llamarle desarrollo. Y también, por desgracia, es en el que menos pautas se suelen dar. Porque claro, planteamientos ya los hemos explorado todos y resoluciones también, pero cómo ir de un punto a otro es lo que podemos aportar. Por eso en este acto hay solo lo que en mi clase de ficción seriada se llamaba midpoints. Aunque este nombre tampoco me gusta porque me confunde con el punto medio de la novela y no tiene nada que ver. Los midpoints son todos los pasos intermedios que nos hacen avanzar o retroceder momentáneamente hacia el desenlace. Pequeñas victorias y derrotas. También en este acto es en el que se empiezan a meter las subtramas, pero quiero hacer un vídeo solo de eso, así que no me voy a meter. Y para dar alguna idea sobre qué contenido poner en el desarrollo, os dejo algunos tips que yo utilizo. Que cada acción represente el tema de la historia. Por ejemplo, si estamos hablando de que el poder corrompe, podemos presentar al personaje 3 casos distintos de corrupción o darle la oportunidad al protagonista de corromperse él mismo. Dividir en fases, puzzles o pruebas. En el detonante presentábamos un problema, ¿no? Pues en el desarrollo dividimos la solución de ese problema en varias partes. Montaña rusa emocional. Es parecido a lo de dividir en fases, pero para historias menos de acción. Igual que una montaña rusa tiene distintos tramos, tenemos que ir cambiando de intensidad emocional. No queremos que la historia sea tan plana que aburra, ni tan movida que maree. Lo mejor es ir subiendo poco a poco y asustar con alguna caída inesperada. Juegos y risas. Este título se lo he copiado a Blake Snyder y él lo utiliza para referirse a esa parte de las películas hacia la mitad en la que normalmente hay un montaje con música de los personajes pasándoselo bien, entrenando, cambio de look. Es la gracia de la película, lo que recuerdas. Y creo que es importante también para las novelas crear momentos emocionantes con los que nos divirtamos
antes de meternos en el drama del final. En el caso de Épica Moderna os he puesto solo algunos puntos, porque no me cabían. Pero podéis ver que le di un poco de estructura mediante una serie de discursos y la investigación del hechizo de Gabriel. Y las risas ya vendrán cuando me toque escribir una fiesta con zombies y hombres lobo. Y para los que buscan una trama más realista, os dejo con Épica Romántica. Dadle a pause si queréis leer. El desenlace. Aquí volvemos a ver que es todo más corto. Eso es para darle vertiginosidad al final y porque aquí ya empiezan a desvelarse los secretos y no queremos aburrir al público. Es fácil intuir cuando entramos en el tercer acto porque empieza con el segundo punto de giro, que es una revelación, obstáculo o catástrofe que nos advierte de que estamos entrando en el clímax y que hay que ponerse serios. Para que nos demos cuenta de la intensidad dramática del segundo punto de giro, os pongo unos ejemplos. Una traición de un personaje que hasta ahora pensábamos que era nuestro amigo. Una derrota que nos hace estar casi indefensos frente a la batalla final. O darnos cuenta de repente de que todo este tiempo hemos estado en el bando equivocado. O si se trata de Épica Moderna, todas a la vez, porque ¿para qué elegir? Y como estamos en el punto más bajo hay que retomar como sea para llegar al clímax. El clímax es el punto de mayor tensión en el que podemos perderlo todo. Y es fácil imaginarlo cuando se trata de una batalla, pero también puede ser otras cosas. Por ejemplo, la prueba para esa prestigiosa escuela a la que tu personaje lleva toda la historia intentando entrar, o dejarlo todo para ir a buscar a tu amor sin saber si llegarás a tiempo. O la típica de salvar a la princesa, en el caso de Gabriel el princeso, mientras se produce una batalla para detener la destrucción del mundo. Y de repente el final. Sí, suele presentarse así de rápido porque el final es todo lo que pasa después de que se resuelva el conflicto, cómo quedan las cosas. Y como ya no hay misterio, corremos el peligro de aburrir si nos pasamos. Por eso yo prefiero enfocarlo como highlights. Por ejemplo, dejar claro quiénes sobrevivieron, cómo mejoró la vida en el mundo a partir del clímax, quiénes se casaron o a qué se dedicarán a partir de ahora. Y cerrar todos los cabos sueltos que nos queden. Y así, con la sorpresa del segundo punto de giro, la ansiedad del clímax y el alivio del final, mezclados con un poquito de tristeza porque se haya acabado, el lector cierra el libro. Porque lo importante de la estructura no es la sucesión de hechos, sino el viaje emocional por el que lleva el lector. Ah, y por si os habéis quedado con las ganas de saber cómo acaba Épica Romántica, aquí os lo dejo. Y hasta aquí ya sabéis lo mismo que yo sobre estructura de historias. Que no hay que enrollarse ni al principio ni al final, que hay que presentar el cambio del personaje. Sí, eso está muy bien, pero ¿cómo hago para rellenar de forma interesante todos estos malditos puntos? Porque no vale con inventarse cualquier cosa. ¿O es interesante la historia de Minitera tiene una librería, pero un día se le quema? Así que con el dinero del seguro lo reconstruye y vuelve a abrir. En este ejemplo lo que está fallando es el recurso más esencial que tenemos para crear tramas, el conflicto. En realidad conflicto hay, Minitera vive de vender libros, pero se le queman, es dramático. Y es que inventarse conflictos es muy sencillo. Solo tienes que poner a una persona que quiere algo, pero no puede conseguirlo, se lo impiden, se lo quitan. Lo que de verdad es difícil es crear un conflicto que se sienta real e importante. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo que suponga un esfuerzo, que puede ser tanto físico. A Minitera se le quema la librería, así que tiene que alistarse en el ejército del rey, combatir la amenaza que asola esa tierra y así conseguir el dinero para su librería, como un esfuerzo emocional. A Minitera se le quema la librería, que resulta que era de su abuelo, porque su familia viene de una larga saga de aspirantes a escritores, pero que solo han llegado a vendedores. Así que Minitera tiene la oportunidad de superar su linaje fracasado, escribir un libro famoso y reabrir la librería con sus propias novelas. Y tan importante es el conflicto como la resolución del mismo. ¿Qué tip tenemos para no cagarle a los finales? Cumplir siempre las expectativas. No prometáis nada que no vayáis a cumplir. Por ejemplo, cuando hemos dicho que Minitera tiene una librería que se quema, pero con el dinero del seguro la vuelve a abrir, no hemos cumplido las expectativas que hemos creado. Hemos sorprendido al lector con el incendio, que es un evento poco común, desafortunado y que debería asustar y entristecer a Minitera, pero lo hemos resuelto de forma fácil, común. Venga ya, un seguro. Y sin coste emocional. Por eso, si dices algo en tu historia, más vale que pase y que sea tan grande o peor de como sugeriste. Aunque tampoco hay que pasarse, porque si Minitera tiene una librería, pero un día se le quema, así que vive una aventura interplanetaria que la lleva a tomar el control del Imperio Galáctico y por tanto de todas sus librerías, también queda un poco raro. Minitera, te has pasado. Y esto de cumplir lo que prometes también funciona al revés. No metas cosas que no hayas avisado. Y no me refiero a la sorpresa, a todos nos encantan los eventos inesperados siempre que sean coherentes. Me refiero al Deus Ex Machina, que es cuando llevamos la historia a un punto dramático imposible de resolver para los personajes, pero aparece una fuerza externa, ya sea Dios, la suerte, un poder o arma nuevo, del que no habíamos hablado antes y lo soluciona todo. ¿Por qué no funciona aunque sea sorprendente? Porque no cumple con los otros dos tips. Le quita fuerza al conflicto porque al final los personajes no han tenido que esforzarse para resolver la situación. Y se
sale completamente de las expectativas, porque el lector estaba esperando que lo resolvieran los personajes, no un tercero. Y hasta aquí mi lección de cómo estructurar una historia. Espero haberos ayudado un poco a entender cómo y por qué funcionan las estructuras. Y si os ha gustado el vídeo y queréis ver más sobre subtramas, contar historias o cómo escribo mi nefasta novela, suscribíos, dadle a like y dejadme comentarios de qué queréis que vaya al siguiente vídeo. Es en serio, toda esta chapa ha sido porque me lo pidió una persona en comentarios. Gracias, Renato. Y nada más, ¡nos vamos!